Entrevista a Félix Lerma, doctor en Historia del Arte e investigador de la Universidad Autónoma de México, que ha realizado investigaciones sobre arte rupestre en El Salvador, especialmente en la zona de Morazán y Chalatenango. ¿Cómo es que te impulsó venir a estudiar el arte rupestre en El Salvador? Por alguna razón u otra, por noticias, por conocidos, como que yo empecé a darme cuenta que existía un país que era El Salvador, y curiosamente desde muy joven me llegaron a las manos libros sobre la época de la guerra en El Salvador. Sí. En algunas clases llegaron a hablar, entonces como desde muy joven tuve noción de la existencia de este país. Empiezo a tener una formación de lo que hay en México, lo que es los mayas, los mexicas, Teotihuacán. Entonces más allá de los mayas siempre me quedaba como que la duda, ¿qué es lo que hay? Y así es como me empiezo a interesar en viajar hacia Centroamérica. Para las conmemoraciones de la muerte de Monseñor Romero en 2005 es la primera vez que vengo a El Salvador. Entonces yo empecé poco a poco a visitar sitios arqueológicos, los más conocidos de El Salvador, el Tazumal, Joya de Serén, San Andrés, y empiezo a conocer en el Museo Nacional de Antropología de El Salvador en 2005, en el Congreso de Arqueología, colegas de arqueólogos salvadoreños, y ahí empieza todo, ¿no? Entonces empiezo a visitar El Salvador ya con mayor periodicidad. Empiezo a enfocarme en arte rupestre, que es la formación que yo tengo allá. Entonces digamos que tengo una formación de arqueológica y de estudios prehispánicos y de arte rupestre en México, y ya cuando vengo aquí ya vengo con ciertas bases, pero en un terreno diferente, que es El Salvador. ¿Cuáles son los lugares que te han llamado más la atención? Sí, lo que más me ha llamado la atención es la zona norte, por el hecho de que lo que uno conoce normalmente de arqueología salvadoreña es en la zona central, esos sitios que acabo de mencionar, pero cuando uno va un poquito hacia la frontera con Honduras, de repente siempre queda la duda, ¿qué es lo que hay ahí? A nivel arqueológico, ¿cuál es el gran sitio del norte de El Salvador? Realmente no hay uno excavado, así, ya no digamos abierto al público, sino una investigación. Entonces a mí me empieza a llamar mucho la atención la zona norte de El Salvador, y me llama la atención también porque una vez que empiezo a visitar, veo que sí hay cosas que conocer ahí, sobre todo en la parte de Chalatenango, pues hay varios sitios de arte rupestre, algunos lugares donde, bueno, amigos salvadoreños arqueólogos me han mostrado que, bueno, hay vestigios de cerámica y, en fin, otros artefactos, y en la zona de Morazán. Entonces es básico. ¿Y en Metapán estuviste allá? Bueno, en la zona de Metapán he estado. ¿Huija? En el lago de Huija, que, bueno, también es muy importante, es un sitio muy, muy importante porque quizá es la mayor concentración de petroglifos de El Salvador, y es un sitio que para el siglo XVI sí hay algunas noticias de ahí, entonces, que era un lugar de reunión de comunidades de distintos lugares que se reunían ahí para hacer ceremonias, y aparte, bueno, la isla está toda llena de petroglifos, tal vez había más antes. Entonces sí, esa zona, toda esa faja del norte es la que me llama la atención, sobre todo porque pues mucho de lo que mueve a los estudiosos de la época prehispánica y de la arqueología, pues es siempre armar el rompecabezas, ¿no? La arqueología es como un rompecabezas, ¿no? En el que uno va buscando piezas, y yo creo que las piezas que más hacen falta en El Salvador, pues justamente es en el norte. Entonces es donde voy y es donde me ha interesado. Curioso que en el norte del país es donde más se da toda esa explosión artística, del arte, de los petrograbados, de las cuevas. Pienso que a nivel del arte rupestre de El Salvador hay muchísimos, y no es que todo por hacer. Fácil de recorrer, pero sí hay noticias de muchos lados. Creo que en todo El Salvador hay arte rupestre. Ahí alguien publicó algo hace 20 años o 30 y ya nadie se vuelve a recordar. En la zona costera hay lugares que... Yo no he trabajado en la zona costera, pero he visto reportes, ¿no? En Aguachapán, la famosa piedra sellada, las famosas piedras con cavidades que reportó Tomás Fidias para la zona pues más central de la costa, en La Libertad, del Bajo Lempa, que en algún momento quedaron inundados. Pero en las islas del Golfo también se ha reportado, el Golfo de Fonseca. Pero sí, yo la zona que me he concentrado es el norte, precisamente porque en el norte no ha habido más estudios de otras cosas. Lo poco que se ha estudiado pues es lo rupestre. Es un poco lo que pasa en México, que también en México, cuando uno piensa arte rupestre en México, casi siempre piensa en el norte. No porque no haya en el sur, sino porque en el norte es lo que más se conserva. ¿Y cómo es que te has hecho una investigación muy amplia sobre las pinturas de la Cueva de Corinto? Bueno, la Cueva de Corinto, como Cueva de Corinto, porque la población más cercana es Corinto. Se le conoce como Cueva del Espíritu Santo porque antes allí había una hacienda, que era la hacienda del Espíritu Santo de la cueva. Pero el nombre que es con el
podría ser, digamos, el original o el más antiguo, es el de Lomas del Suncuyo. De hecho, hasta la fecha, la formación rocosa se le conoce como Lomas del Suncuyo. Es interesante porque el primer reporte de la gruta, digamos, del Espíritu Santo fue reportada desde finales del siglo XIX, por ahí de la década de 1880. A partir de ahí, aunque la noticia, digamos, también fue breve, pero como que corrió la voz. Es interesante porque incluso publicaciones de distintos lugares de América, al momento de hablar del arte rupestre del continente, mencionan la Gruta del Espíritu Santo. Eso es lo que a mí me llamó la atención, que yo decía, a la par de la Cueva de las Manos en Argentina, a la par de la Cueva de Mojocoya en Bolivia, a la par de la Sierra de San Francisco en México, existe una cueva que es la Cueva del Espíritu Santo o Gruta del Espíritu Santo. Eso yo lo leí. Y a vos te llamó la atención. Sí, no, pero aparte nunca pensé que iba a llegar yo a ese lugar, así como, bueno, pues ahí está. Pero ya años después, más pronto de lo que imaginé, yo ya estaba en la cueva. Y estando ahí me di cuenta de que era muy difícil el estudio porque precisamente, y cualquiera que vaya a la cueva se va a dar cuenta, las pinturas no se ven fácilmente, ¿no? Están como algunas muy poco nítidas porque les ha escurrido agua, les ha crecido insectos, ha habido fuego ahí que ha generado lleno, entonces es muy difícil la visualización. Y eso para mí fue un reto, de decir, bueno, pues esta gruta de la que voy a hablar hace tiempo y que se ve difícil de estudiar, pues vamos a ver qué se puede. Y básicamente lo que hice fue una documentación, ahorita está a nivel de una tesis doctoral, o sea, ya terminada, concluida, pero me gustaría dar el otro paso, que es afinar algunos detalles y poder hacer propiamente un libro. Trabajos académicos quedan muy encerrados en las bibliotecas, pero en principio ese trabajo ya está. Un sitio muy importante, que el mundo arqueológico sabía de su existencia, pocos, porque había habido otros, ¿no? Pero pocos se habían puesto a hacer una documentación. Esas pinturas, vos como historiador del arte, ¿qué materiales usan para poder dejarlas y que pase tantos siglos y ahí están? El arte rupestre, no solo de El Salvador ni de Centroamérica, el mundo, no lo conocemos a ciencia cierta porque mientras no haya un análisis de material en laboratorio, se nos escapa la información precisa, ¿no? De decir de qué está hecho. Pero por los análisis que se han hecho en muchos lugares, pues uno tiene ideas de cómo funciona esto. Entonces, básicamente las pinturas rupestres, antiguas, prehispánicas, pues fueron hechas con minerales que se encuentran en las rocas. Lo que se hacía era seleccionar, la gente pues conoce el entorno, la gente que las hacía, ubicaba lugares en donde quizá había piedras de ciertos colores, y lo que tenemos en esos minerales sobre todo son óxidos. Tenemos óxidos de hierro, en distintas cantidades va a dar una variación de color que va del rojo al amarillo, ¿no? Ocres, naranja, ¿no? Toda una gama, digamos, de colores cálidos nos los va a dar el óxido de hierro. En el caso del color negro que hay en la Gruta de Corinto, estoy hablando de los colores que hay ahí en el Espíritu Santo. El negro puede ser un óxido de manganeso o puede ser carbón vegetal, ¿no? Y en el caso del verde, que en el caso de Corinto hay una o dos figuras, normalmente es un óxido de cobre. Entonces son óxidos que se extraían de rocas que la gente quizás a simple vista veía que tenían ese color, se molían y se integraban en un aglutinante pues de origen vegetal o animal. Así digamos que funciona en general el arte rupestre de todos lados. Ahora lo que falta acá en Corinto, en El Salvador, es tomarnos la tarea de decir, bueno, vamos a ver aquí realmente ya en específico cómo es. Ahora bien, ¿por qué duran tanto tiempo? Es que las cavidades rocosas normalmente son espacios húmedos, pues se genera a lo largo del año variaciones que va generando humedad, y básicamente la humedad lo que hace es escurrir por la pared y eso genera procesos que se llama, el nombre técnico es lixiviación. El agua va generando procesos tanto químicos como físicos de arrastre de material de la superficie. Eso hace que si tú pones pintura sobre la roca, luego el agua que escurre puede generar una pequeña capa que lo cubre, lo que normalmente se conoce como patina o pátina. Cubre esto y eso que lo que te genera es como una capa protectora. Entonces por eso pasa mucho tiempo, porque realmente tú ves el color, pero realmente ese color ya está por debajo de una pequeña película que le está protegiendo. El problema de esto es que conforme va creciendo esa película, pues después esa misma película de sales, minerales, va haciendo que la pintura no se vea. Y eso es lo que pasa en la Gruta del Espíritu Santo, que en algunos lugares ya no se ve porque es muy gruesa la calcificación, digamos, de la roca. Es como un pequeño fresco al natural, que la roca se pinta y luego encima se genera este proceso que acabo de describir. En la Gruta del Espíritu Santo en particular se nota una línea muy fina y figuras muy pequeñas. Cuando hablo de pequeñas hablo de 30 centímetros quizá el promedio. Eso nos hace pensar que fueron hechos con un instrumento muy delicado, posiblemente un pincel. ¿Y qué escenas se pueden ver en este fresco?
Pues los motivos que hay ahí son manos que se conocen en dos variantes, que son al positivo, ¿no? Que podían quizá untarse la mano con pintura, esa es otra técnica, y después plasmarla. Si uno hace eso, y cualquiera que lo haga verá que quedan como huequitos, ¿no? Entonces a veces esos huequitos que no están llenos de pintura pues se completaban con el dedo o con el mismo pincel que mencionaba. Y la otra es la llamada técnica del sopleteo, que es poner la mano y soplar un pigmento con la boca. Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque el color está salpicado alrededor. Entonces ese tema está, el de las manos. Y el otro tema importante es el de la figura humana. Y hay un montón de seres ahí con brazos arriba, con tocados. Sí, el tema fundamental es el antropomorfismo, la figura humana. Es un arte rupestre que gira en torno a personajes posiblemente importantes, no sabemos por qué, a nivel político, religioso, ambos de prestigio. ¿Por qué pensamos que son personajes de prestigio? Porque se ve que van ataviados, llevan gorros especiales, algunos cónicos, otros como con plumas. Escenas son muy difíciles de interpretar, pero hay personajes que van de la mano, otros que parecen llevar alas, que les han llamado hombres pájaro, otros personajes humanos que están uno encima del otro. Los sitios de cabañas, también en El Salvador, en donde al contrario es muy abstracto, círculos, líneas, curvas, y o en el caso de Ouija, que ahí hay como una mezcla de todo, como seres más típicos como de deidades mesoamericanas, divinidades o personajes mitológicos o fantásticos. Hay una gran parte de la gruta que ya no alcanzamos más que a ver rayas, quién sabe si antes había algo. ¿Cuál es la importancia de preservar estos monumentos, estos santuarios culturales en El Salvador? Pues la importancia de este arte llamado rupestre radica en que son lugares que dan testimonio de la actividad humana para simbolizar espacios en el paisaje, ya sea en una roca que estaba en un río, en una gruta que estaba en lo alto de una montaña, en una pared que estaba al lado de una laguna. Entonces todo esto nos habla de las huellas que los antepasados dejaron en estos lugares. Ahí están como testimonio de los antiguos, de las personas que nos precedieron en este lugar. Al mismo tiempo, por estar vinculado al paisaje, proteger el arte rupestre al mismo tiempo es proteger los ambientes en los que se encuentra. Entonces de ahí que a veces la construcción de una presa, la instalación de una minera, la colocación de un anuncio espectacular o abrir una carretera, todo esto puede dañar este patrimonio y entonces se pierde la memoria, ¿no? de lo que allí había o de lo que allí hubo. Entonces de repente parece fácil decir, bueno, pues que se abra este camino, ¿no? Al cabo que no hay más que piedras, pero esas piedras están contando historias. Pensemos que las culturas antiguas, gran parte de su cosmovisión y de su pensamiento, pues está en esas rocas, no tenían las bibliotecas que tenemos, o los videos, o los audios que ahora tenemos. Su memoria se conservaba así. ¿Tienen alguna edad, según tus estudios? Me atrevería a decir que la mayoría del arte rupestre a nivel mundial, no sabemos, estoy hablando a nivel mundial, no sabemos bien de qué época son, a qué época pertenece o en qué época fue hecho. Los pocos países que tienen un fechamiento de sus sitios de arte rupestre son países que pues han invertido muchísimo en este tema, ¿no? Estamos hablando de Francia, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, la punta de lanza del arte rupestre a nivel mundial. Ahora, en el caso de El Salvador y en general de Centroamérica, desconocemos. A veces podemos generar hipótesis. De entrada asumimos que son prehispánicos, pero también hay que decir que lo rupestre no se limita a lo prehispánico. ¿Por qué? Porque puede haber manifestaciones rupestres en pleno periodo colonial o incluso manifestaciones rupestres del siglo XIX. En el caso de México tenemos atestiguado ferrocarriles en arte rupestre. Quiere decir que la gente todavía en esa época estaba pintando las rocas y estaba presentando ahí un mensaje. Para llegar al caso de la Gruta de Corinto, ahí se ha sugerido que pueden ser muy antiguas, quizás de una época paleoindia o precerámica, 4.000, 8.000 años antes de Cristo, pero esto no es más que elucubración porque no tenemos la información precisa. Tomando en cuenta que algunos vestigios cerámicos que se han encontrado en la cueva pertenecen al periodo clásico tardío, 600, 900 después de Cristo, y tomando en cuenta que esa época realmente fue una época de auge de manifestaciones culturales y artísticas en toda Mesoamérica, podríamos imaginar, o en mi caso sería una propuesta, proponer que gran parte de este arte rupestre de la Gruta del Espíritu Santo a lo mejor corresponde a ese boom del clásico, digamos que sería la versión del clásico en el norte de El Salvador, pero no es más que una hipótesis que habría que corroborar mediante un análisis de laboratorio que implica tomar una pequeña muestra y si en ciertos laboratorios se puede con ciertas pruebas
se puede determinar a partir de determinada cantidad de materia orgánica hacer el fechamiento de carbono 14. Pero esto implica una tarea de gestión, ¿no? De las autoridades culturales, de hacer los contactos con las universidades que tienen esta tecnología. En el caso de Centroamérica, la Universidad de Texas ayudó a fechar sitios en Guatemala. Es una tarea de... En El Salvador todavía no se ha hecho. En El Salvador lo que se ha utilizado más es lo que se conoce como datación indirecta, que es, tú tienes la pintura en la pared, pero a nivel del suelo, arqueológicamente se encuentran vestigios de determinada época. Tú puedes decir, como en la excavación encontré esta cerámica, entonces la pintura es de esta época. Pero eso es indirecto porque nadie te dice que la cerámica que está enterrada es de la misma época que la pintura que está en la pared. Por eso es que yo propongo a manera de hipótesis, por este método indirecto, que tal vez puedan ser del clásico. El acercamiento con Miguel Amaya allá en Cacaopera fue muy importante para vos. ¿Cómo resumís este encuentro con este personaje tan importante para nuestra cultura y para la preservación de la danza? Miguel Amaya compartió conmigo lo que sabía, pero sabía mucho. Conmigo fue muy cauteloso, estaba acostumbrado a recibir personas de todo tipo y finalmente esas personas de las comunidades indígenas empiezan a tener cierto, ¿cómo decirlo?, como cuidado en lo que comparten y lo que no, y con quién lo comparten. En mi caso me siento afortunado porque creo que él me tuvo confianza y llegó a compartir algunas de sus ideas que él tenía sobre los sitios. ¿Fuiste con él allá? Solamente en un sitio nos acompañó. Lo que hizo fue contactarnos con la gente que él conocía para que nos llevaran. En realidad visitamos por lo menos 5 o 6 sitios gracias al apoyo de él, pero solo en un caso, en un lugar conocido como Piedra Errada, él personalmente nos acompañó. Yo creo que los que lo conocieron mucho y los que lo conocimos quizá menos, pero todos sabemos que su reciente fallecimiento es una pérdida. Es de la gente que más conocía de la cultura, como le queramos llamar, cultura indígena, cultura autóctona, cultura rural del oriente del Salvador, sobre todo de Morazán. Un apoyo. Si no hubiera sido por él, seguro que muchas cosas no se me hubieran abierto. Una huella y una memoria del pasado humano. La historia es lo que está escrito en documento y que podemos leer en una biblioteca, en un archivo. Y la prehistoria son esas cosas raras que encuentra el arqueólogo bajo tierra, ¿no? Porque de repente pareciera que los pueblos antiguos no tenían historia, ¿no? Porque no tenían una memoria. Pero de que eso era una memoria del paso del tiempo, una memoria de rituales, una memoria de simbolismo. Y eso es historia. Para mí la Gruta de Corinto es uno de los mejores testimonios de la historia más remota del oriente de Salvador. Para finalizar, ¿quién es Félix Lerma? Soy un curioso que me ha interesado curiosear en El Salvador y que, bueno, me ha recibido muy bien este país.